Supe que todo había cambiado en cuanto vi el sobre la mesa. La letra de mi esposa en el anverso era como un veredicto silencioso. Incluso antes de abrirlo, sentí una opresión en el pecho de esa forma inconfundible que se siente cuando la vida da un vuelco repentino. Y sabes que no hay equilibrio antes de la caída. Sentí que el mundo se estrechaba a mi alrededor. La habitación se encogió en un punto de tensión sin aliento. Dentro del sobre estaba la prueba. Mi deuda bancaria completamente liquidada. 0. Un número limpio que, de alguna manera, parecía más pesado que la carga que borraba. Mi esposa Asa estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, no por ira, sino con una mezcla indescifrable de certeza y calma, como alguien que ya había ensayado este momento en su mente mucho antes de que yo siquiera lo percibiera. La luz de la tarde se derramaba tras ella, tiñendo su silueta de oro. Recuerdo haber deseado sumergirme en esa luz, desaparecer en ella, ser algo más que el hombre que había fracasado tan estrepitosamente. Me encargué de ello, dijo simplemente. Sus palabras deberían haberme aliviado. Deberían haberme quitado algo de encima, pero en cambio me oprimieron aún más. La deuda había sido mi tormenta, pero de alguna manera ella era la que estaba empapada. Me costaba articular palabra. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Fue mi error, mi responsabilidad. ¿Deberé? Levantó una mano suavemente, interrumpiéndome sin hacer ruido. Me quedé callado como un colegial que se da cuenta de que ha olvidado su tarea otra vez. No te la pagué, dijo. Lo pagué porque ya no podía verte ahogarte. Sentí el dolor, la gratitud, la culpa y algo más suave por dentro. Algo que se coló aunque intenté acallarlo. Gracias, susurré. Pero las palabras se sintieron frágiles, como si no pudieran soportar el peso que necesitaba. De nada, respondió, pero sus ojos contenían una frase diferente cuando aún no había hablado. Y entonces caminó hacia mí lentamente, con cada paso medido, su expresión cambiando a algo que no pude descifrar. Ni ira ni decepción, algo casi intencional. No lo retiré como un regalo, dijo. Lo retiré porque quiero un cambio. La forma en que dijo cambio me revolvió el estómago. Mi mente se llenó de preguntas, miedos, posibilidades que intentaba apartar. ¿Qué clase de cambio? Pregunté con cautela. Hizo una pausa larga. Su voz se suavizó entonces, más dulce de lo que esperaba. Me tocó el hombro suavemente, casi disculpándose, y sentí una calidez que me recorría de una forma confusa. Quiero ayudarte a reconstruirte, continuó, pero también quiero honestidad de tu parte. Toda la verdad, eso que nunca dices en voz alta. Se me hizo un nudo en la garganta. Sabía a qué se refería antes incluso de que lo aclarara. Le dimos vueltas al asunto durante años. Mi fascinación oculta por la suavidad, la feminidad, la ropa que admiraba en silencio. Mi forma de dudar frente a los espejos, como si buscara una versión de mí misma que temía nombrar. Nunca me había atrevido a decirle que a veces él se sentía como llevar un abrigo 3 tallas más grande, pesado en los hombros, rígido en las mangas y que nunca me quedaba bien donde realmente importaba. Encontré las fotos, dijo en voz baja. Me dio un vuelco el corazón. Tragué saliva, incapaz de mirarla. Las de atuendos de mujer, maquillajes, peinados y los vídeos guardados sobre la transformación. Sentí un calor intenso detrás de mis ojos. No lo estaba. O sea, no lo está. Está bien, dijo, tocándome la mejilla. No estoy molesta. Pero la suavidad de su voz no hizo que la vergüenza desapareciera. Solo la agudizó, la expuso. Solo quiero que dejes de esconderte de mí, añadió. De ti mismo. Me senté en el borde del sofá intentando respirar. Todo dentro de mí temblaba con viejas inseguridades. Miedo al juicio, miedo a ser malinterpretada, miedo a ser vista con demasiada intensidad. Pero sobre todo, miedo a desear algo que no sabía cómo explicar. ¿Qué esperas de mí? Pregunté finalmente. Su respuesta fue firme. Quiero que dejes ir tu antigua versión de ti mismo. El que se aferra a la culpa y evita su verdad. Entonces su tono se suavizó, casi persuasivo. Y quiero que aceptes un nuevo rol en este hogar. Para mí, para nosotros, para ti. La miré fijamente, con el corazón acelerado. ¿Qué clase de rol? Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa cómplice. Una que se adapte a la faceta de ti que has intentado ocultar. Y entonces lo dijo. La frase que despertó algo en mí. Quiero que seas la ama de casa. Mi criada ordenada, femenina y elegante. La palabra hecho revoloteó en el aire entre nosotras como una nota prohibida en una habitación silenciosa. Me quedé sin aliento, no porque me ofendiera,
sino porque una parte oculta de mí respondió con una extraña y temblorosa curiosidad. Odié que viera esa reacción en mi rostro antes de que pudiera disimularla. No tienes que fingir, susurró. Sé que esto no te asusta como crees. Me llevé una mano a la frente, abrumada. Asa, esto es demasiado. Ya ni siquiera sé quién soy. Se agachó a mi lado, nuestras rodillas se tocaron. Entonces déjame ayudarte a entenderlo. La habitación se sentía más pesada, más silenciosa, más íntima, de una manera que me oprimía el pecho. Cogió una bolsita cerca de la mesa, un neceser. Al abrirlo, sentí que el mundo se tambaleaba de nuevo. Dentro había cosas sencillas y cotidianas, nada exagerado. Una base ligera, un labial neutro, un cepillo suave, objetos que parecían inofensivos hasta que los puse en mi contexto. Te compré esto, dijo con dulzura. Solo para probar, solo para ver. Me temblaron los dedos cuando me puso el pincel en la mano. No sabía por qué. Miedo, curiosidad, alivio. ¿Por qué haces esto?, pregunté. Su respuesta fue dolorosamente sincera. Porque te quiero y porque te he visto ocultar partes de ti durante demasiado tiempo. Déjame sacarlos a la luz. Algo dentro de mí se quebró. Una rendición silenciosa, un terror silencioso, un anhelo silencioso. No sé si puedo con esto, susurré. No tienes que saberlo, respondió. Solo tienes que empezar. Y mientras levantaba el cepillo hacia mi cara con mano firme, me di cuenta de algo que no me había atrevido a admitir ni siquiera a mí misma. No era ella quien me transformaba. Era ella quien me daba permiso para conocer una parte de mí que había estado evitando toda mi vida. Una parte que no estaba segura de estar lista para conocer. Todavía no, pero tal vez pronto. Cuando Asia levantó la brocha del maquillaje hacia mi mejilla, cerré los ojos instintivamente. No porque estuviera lista, sino porque no me atrevía a mirar directamente algo que pudiera revelar demasiado. El leve roce de las cerdas me sorprendió. Era más suave de lo que esperaba, como el susurro de un pensamiento que llevaba años intentando ignorar. «Es solo un poco», murmuró. «Nada dramático». Su tono era pausado, paciente, como si le hablara a un animal asustadizo que podría salir despavorido ante cualquier ruido repentino. Y la verdad es que así me sentí, a punto de huir de mí misma, de ella, del espejo del rincón que de repente parecía un testigo. La base se asentó en mi piel como un segundo aliento. No debería haber sentido nada, pero lo hice. Una extraña firmeza, una extraña vulnerabilidad. Asa retrocedió, ladeando la cabeza mientras me observaba, y me sentí expuesta bajo su mirada. No de forma humillante, sino como si viera algo que yo no sabía que llevaba encima. «Ya te ves más suave», dijo con una sonrisa. «No has cambiado, solo has revelado». La palabra «revelado» me golpeó como una verdad silenciosa. Tragué saliva con fuerza. No sé si eso es bueno o malo. «No es ninguna de las dos cosas», respondió. «Eres tú». Abrí los ojos lentamente. El corazón me latía con fuerza al ver mi reflejo, una leve suavización en mis rasgos, como si alguien hubiera suavizado mi habitual dureza. Pero lo que realmente me impactó no fue el maquillaje. Fue la forma en que mis ojos me devolvieron la mirada. Inseguros, sí, pero también curiosos. Vacilando en una cornisa que había evitado toda mi vida. Asa notó mi expresión. «Dime qué sientes». Negué con la cabeza. «No tengo palabras». «Inténtalo». Exhalé temblorosamente, la verdad saliendo de mi pecho. «Siento que estoy abriendo una puerta que no debería». «Pero ya la abriste», susurró. «Antes de llegar, solo sostengo la luz». No discutí. No pude. Tenía razón, y ambas lo sabíamos. Metió la mano en el neceser y sacó algo inesperado. Un delantal. Pero no cualquier delantal. Era rosa suave, sencillo, con un delicado volante en el dobladillo. Nada infantil, nada burlón, simplemente innegablemente femenino. Se me aceleró el pulso. «Asa, respira», dijo con calma. «Esto no es un castigo. No se trata de controlarme. Este es un espacio para que te comprendas a través del cuidado, la delicadeza y el servicio, de una manera que se alinee con lo que has mantenido oculto». Sus palabras me parecieron demasiado precisas, demasiado íntimas, demasiado verdaderas. «No sé si llevar algo así significa que soy diferente», murmuré. «No te define», me aseguró, «pero quizá te ayude a explorar esas partes de ti que no reciben aire». Me ofreció el delantal. Por un instante, ninguna de las dos se movió. Entonces, casi sin darme tiempo a reconsiderarlo, extendí la mano y toqué la tela.
Era más ligera de lo que esperaba. Mis dedos temblaban como si estuviera hecha de algo frágil, aunque lo fuera. «Déjame», dijo con dulzura. Se colocó detrás de mí y me ató la cinta a la cintura. Su movimiento era lento, pausado, casi ceremonial. Cuando el lazo se tensó, sentí un cambio, no físico, sino interno, como si una capa de ruido dentro de mí se hubiera silenciado de repente. Allí, susurró, «Mírame». Me giré de nuevo hacia el espejo, y la visión me dejó sin aliento. No era que pareciera femenina, no exactamente. El efecto era sutil, pero la combinación del maquillaje suave, el delicado contorno del delantal y como mi postura había cambiado sin mi permiso, creó una versión de mí que nunca había visto. Una versión de la que no estaba segura de querer huir. Asa estaba a mi lado, rozando el mío con su brazo. «¿Cómo se siente?» Busqué la respuesta correcta, la sincera, como si me adentrara en una historia cuyo final desconozco. Su sonrisa se enterneció. «Bien, eso significa que es real». Pero el momento no duró mucho. Un golpe repentino en la puerta rompió el silencio, poniéndome los nervios como una descarga eléctrica. Todo mi cuerpo se tensó. «¿Quién? ¿Quién es?» La expresión de Hassan no cambió. «Solo la vecina. Dijo que podría pasarse». Se me revolvió el estómago. «Ah, sí. No puedo dejar que nadie me vea así». «No lo harás», dijo en voz baja. «Puedes quedarte aquí. Yo me encargo». Pero algo en sus ojos cambió, apenas perceptible, pero inconfundible. No me estaba poniendo a prueba, pero me observaba, observando cómo reaccionaba, cuánto miedo, cuánta resistencia, cuánto apego. Me aparté del espejo con el corazón acelerado. Asa me apretó la mano antes de dirigirse a la puerta. «Estás a salvo», susurró. «Cállate». Mientras se alejaba, sentí una extraña mezcla de pánico y alivio que me invadía. Pánico por haber sido descubierta y alivio por estar escondida, como si una parte de mí no quisiera que el momento terminara. Contuve la respiración mientras ella abría la puerta. Su voz llegaba suavemente desde el pasillo, tranquila y despreocupada, como si nada inusual estuviera sucediendo en nuestra sala. No podía oír con claridad las palabras de los vecinos, solo la cadencia de una conversación educada. Pero algo en estar allí, con el delantal puesto, maquillada, empolvándome ligeramente la piel, escuchando a Asa interactuar con normalidad con el mundo exterior mientras yo permanecía escondida en este espacio privado y vulnerable. Me conmovió profundamente, me hizo comprender, me hizo preguntarme, me dio miedo. ¿Me estaba escondiendo o me estaban reteniendo? Y por primera vez, no estaba segura de qué parte de eso me asustaba más. La conversación afuera continuaba, pero el latido de mi corazón ahogaba cada sonido. Me quedé paralizada en medio de la sala, con las manos agarradas al borde del delantal como si fuera un ancla que me mantuviera firme en una tormenta que no entendía. Cada palabra apagada proveniente de la puerta agudizaba la tensión que me recorría. Escuché a Asa hablar con la vecina en su tono tranquilo y normal, mientras mi propia respiración se sentía demasiado fuerte, demasiado extraña, como si perteneciera a otra persona. No me pasó desapercibido lo absurdo de la situación. Minutos antes, había estado sumida en una espiral de deudas y vergüenza. Ahora estaba en casa, con maquillaje suave y un delantal rosa, medio aterrorizada, medio reacia a deshacerme de nada. El corazón me latía con fuerza en las costillas como si supiera algo antes que yo. La voz vecina se filtraba débilmente en el apartamento, alegre, ajena a la frágil crisis de identidad que se desarrollaba a solo unos pasos. Me acerqué a la pared, ocultándome aunque nadie me buscaba. Sentía las manos temblorosas. La cinta atada a la cintura me calentaba demasiado la piel. Me pregunté si me sentiría expuesta sin ella ahora. Un pequeño e increíble susurro en mi mente me dijo que sí. Pasaron unos minutos, aunque me parecieron una hora. Entonces, el sonido de la puerta al cerrarse rompió la tensión como un alfiler a un globo. Exhalé temblorosamente, sin darme cuenta hasta entonces de lo mucho que había estado conteniendo la respiración. Asa reapareció, con una expresión indescifrable al principio. Luego, su mirada se suavizó a notar lo rígida que estaba, lo fuerte que me aferraba al delantal. «Lo hiciste bien», dijo en voz baja. «No hice nada», respondí con voz temblorosa. «Te quedaste», respondió ella. «No te lo quitaste todo y saliste corriendo. Eso dice más de lo que crees». Quise protestar, pero la verdad se me atragantó. Tenía razón. No había corrido. Se acercó lentamente, la calma central en medio de mi tormenta. «Ven aquí», murmuró. Cuando me acerqué,
Extendió la mano y ajustó el lazo en mi cintura, rozando suavemente el pequeño nudo con sus dedos. Fue un gesto tan simple, pero me transmitió una extraña calidez. Un reconocimiento, una caricia que me enraizó, un recordatorio de que no me obligaba. Me guiaba. Sé que esto fue mucho, dijo. Más de lo que esperabas hoy. Eso es quedarse corto. Respiré hondo. Sonrió levemente. Pero sigues aquí. Miré la tela rosa contra mi ropa. No sabía cómo explicarlo, pero una parte de mí se sentía atrapada por ella. No atrapada, no burlada, solo contenida, como si su suavidad le diera forma a algo que nunca había permitido que tomara forma. No entiendo por qué no me entra más el pánico. Susurré. Su expresión se tornó amable y comprensiva. Quizás porque una parte de ti se siente vista, aunque te dé miedo. ¿Vista? La palabra me impactó más de lo que esperaba. Asa me guió hacia la cocina con una mano en la espalda. «Ayúdame con el té», dijo con naturalidad, como si el mundo no se hubiera movido entre nosotras. La miré parpadeando. «¿Té? Sí, algo que te conectara con la tierra, algo normal». Hizo una pausa. «Y algo que te permitiera practicar estar en el espacio de otra manera». No entendí bien a qué se refería hasta que abrió el armario y se hizo a un lado, dejándome tomar la iniciativa. Una tarea pequeña y cotidiana de repente se sintió como un cambio monumental. Alcancé las tazas de té, consciente de cada movimiento, hiperconsciente del roce del delantal contra mis piernas. Asa observaba en silencio, sin juzgar, sin dar órdenes, solo observando con una expresión de suave curiosidad. Cuando le di una taza, sonrió. «Ahí lo ves, nada dramático, pero sí lo parecía porque nada era igual. Ni la habitación, ni el aire que nos separaba, ni yo misma». Nos sentamos a la mesa, el vapor cálido se elevaba entre nosotros. Enrollé la tela entre mis dedos bajo la mesa, aferrándome a la textura. Finalmente, ella rompió el silencio. «Necesito preguntarte algo», dijo con dulzura. «Y necesito la verdad, sea cual sea». Se me encogió el estómago. «De acuerdo. Cuando te viste en el espejo, aunque fuera un poquito, ¿qué sentiste?» Su mirada no vaciló. No buscaba una respuesta. Me preguntaba como si ya hubiera hecho el cálculo emocional y me diera la oportunidad de ponerme al día. Tragué saliva con dificultad. «No lo sé. Inténtalo», me instó. «Si no puedes nombrarlo, descríbelo». Bajé la mirada hacia mis manos, con los dedos aún agarrando ligeramente el borde del delantal. El recuerdo del espejo me vino a la mente. Mi rostro se había suavizado, el cambio silencioso en mi postura, la delicadeza desconocida pero innegable. Sentí que si me quedaba allí un rato más, podía reconocer a alguien a quien había evitado ver. Dije lentamente. Y eso me asustó, pero no como esperaba. La expresión de Asa se calentó con una especie de orgullo silencioso. «Eso es honestidad». Dudé, sintiendo algo pesado subirme al pecho, una verdad frágil y aterradora. Y añadí en voz baja, quizás no lo odiaba. Contuvo la respiración, no de sorpresa, sino de alivio. «Eso creía», susurró. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac constante del reloj de pared. Me sentí expuesta, pero no juzgada, nerviosa, pero extrañamente anclada, como si algo oculto finalmente hubiera salido a la luz. Entonces Asa extendió la mano por encima de la mesa y la apoyó sobre la mía. Su tacto era firme. «Déjame ayudarte a explorar esto», dijo en voz baja. «A tu ritmo, con límites, con honestidad, no como una broma, no como un castigo, sino como algo significativo para ambos». Se me hizo un nudo en la garganta. «¿Por qué te ayuda que explore esto?» Su respuesta fue inesperada, tierna y deliberada. «Porque te he visto luchar durante años y quiero una pareja que no finja. Quiero a tu verdadero yo, quien quiera que sea». Hizo una pausa. «Y creo que esa persona podría ser más tierna de lo que jamás te hayas permitido imaginar». Sus palabras se sentaron en mí como arena cálida, pesada, anclada, remodelando algo viejo y atascado. Miré nuestras manos unidas. «¿Qué pasa ahora?» Asa apretó suavemente. «Damos otro paso». Respiré hondo, inseguro de estar lista, pero la inseguridad no se sentía como un no. Era como el principio. Las palabras de Asia resonaron en mi mente mucho después de que las pronunciara. «Damos otro paso». La frase permaneció en el aire como una cuerda suave que no terminaba de resolverse. Me sentí suspendida entre dos versiones de mí misma, sin pertenecer del todo a ninguna. Una me resultaba familiar, agotada, cargada de responsabilidades que no había logrado gestionar. La otra aún no tenía nombre,
Solo una sensación, un susurro, una posibilidad. Asa se levantó primero de la mesa. «Ven conmigo». La seguí por el pasillo, con la cinta del delantal rozándome ligeramente las caderas, recordándome a cada paso que algo irreversible había comenzado. No forzada, solo abierta. Una puerta que aún podía cerrar, pero no lo hice. Me condujo a nuestra habitación. Dudé en el umbral, sin saber por qué la habitación de repente se sentía tan diferente. Tal vez porque presentía que el siguiente paso no iba a ser tan simple como maquillarme o tomar un té. Asa se giró hacia mí, con una expresión que mezclaba seguridad y calidez. «Siéntate», dijo en voz baja, señalando el borde de la cama. Obedecí, con el corazón latiéndome nerviosamente las costillas. Se dirigió al armario y abrió la puerta corredera. El tenue aroma de sus perfumes se dispersó. La observé rebuscar entre las perchas, con movimientos lentos y pausados. Cuando por fin sacó algo, lo escondió tras la espalda mientras caminaba hacia mí. «Asa, ¿qué pasa?» Se detuvo frente a mí, buscando la mirada en mí antes de revelar su mano. Llevaba un atuendo sencillo, nada llamativo ni ostentoso. Una túnica larga y suave de color pastel y unos leggings a juego. Femenino, sí, pero modesto, cómodo, casi delicado. Me quedé sin aliento. «¿Quieres que me ponga eso?» «Quiero que lo pruebes», me corrigió. «Solo inténtalo». Mis dedos se cerraron alrededor del borde de la cama. «No sé si puedo». «Antes dijiste que no odiabas lo que veías», me recordó con dulzura. Veamos si esa sensación era real. Miré la ropa. No me intimidaba, pero la idea de ponérmela me parecía monumental, como meterme en un arroyo sin saber si la corriente me arrastraría a un lugar al que no estaba lista. Asa se sentó a mi lado. «Esto no es un disfraz», dijo en voz baja. «No elegí nada que te hiciera sentir exagerado o ridiculizado. Esto es suave, sencillo, un punto de partida». Tragué saliva con dificultad. «Tengo miedo». «Lo sé», murmuró. «Pero el miedo no es una señal de alto. A veces es solo una señal de que estás entrando en la verdad». Sus palabras me impactaron profundamente. Al principio no me moví. Luego, lenta y cuidadosamente, extendí la mano y le quité la túnica. La tela se sentía cálida, como si contuviera el aliento de la habitación. Al sostenerla, una extraña e inestable calma se apoderó de mí, como si la decisión tomada ya no fuera tan aterradora como la anticipación. «¿Quieres privacidad?», preguntó. Negué con la cabeza antes de comprender del todo por qué. «No, quédate». Algo en su presencia hacía que el momento se sintiera menos como si estuviera perdiendo algo y más como si estuviera descubriendo una parte frágil de mí que necesitaba dulzura. Me puse de pie, con dedos temblorosos, mientras desataba el delantal. El lazo se aflojó con un suave susurro de tela. Lo aparté con cuidado, como si fuera algo precioso en lugar de un simple trozo de tela. Mientras me ponía la túnica y las mallas, le di la espalda, no por vergüenza, sino por una vulnerabilidad extrañamente tierna. Cuando por fin la encaré, me sentí expuesta de una forma que no tenía nada que ver con la piel. Me temblaba la voz. «Esto parece irreal». Se acercó, con una mirada suave, pero intensa. «¿Cómo se siente?» No lo que significa, sino cómo se siente. Bajé la mirada hacia mí. La ropa no me apretaba ni me dejaba ver. Me caía de forma diferente a todo lo que había usado antes. Suave en los hombros, grácil en las caderas, suave contra mi piel. Por primera vez, mi reflejo no fue la única medida del cambio. Sentí cambios físicos en la postura, en la respiración, en algo más profundo que no podía identificar. «Siento que me disuelvo», susurré, pero de una forma que no duele. La expresión de Asia se suavizó aún más, como si hubiera estado esperando oír exactamente eso. A veces, disolverse es simplemente hacer espacio para algo nuevo. Se me hizo un nudo en la garganta al oír sus palabras. «No sé en quién me estoy convirtiendo». «No tienes por qué saberlo», dijo, acercándose. «Pero ya puedo verte». La dulzura de su voz casi me deshizo. Me picaron los ojos, no de tristeza, sino de una extraña liberación, como si la tensión que había vivido dentro de mí durante años finalmente se estuviera desvaneciendo. Extendió la mano y ajustó el dobladillo de la túnica, alisándolo con la mayor naturalidad. Luego retrocedió un paso, recorriendo con la mirada mi postura, mi expresión, mi incertidumbre. «Pareces tranquilo», murmuró. «¿Lo soy?», pregunté en voz baja. «Sí, aunque aún no lo sientas». Me giré lentamente hacia el espejo del otro lado de la habitación. Cuando mi reflejo apareció ante mis ojos, me quedé sin aliento.
No era dramáticamente femenino. No era una transformación. No era un disfraz. Simplemente era más suave, diferente, más delicado. Y lo extraño, lo increíble, fue que no sentí vergüenza. Me sentí vista de una manera que me dolió el pecho. Asa se paró detrás de mí, con las manos apoyadas suavemente sobre mis hombros. «Sigues siendo tú», susurró en el silencio. «No una persona nueva, solo una nueva forma de la verdad que has estado cargando». No hablé, solo miré el reflejo, mi reflejo. Y por primera vez, no aparté la mirada. El silencio que llenaba la habitación no era pesado. Era expectante, vivo, como el comienzo de una historia que había esperado años para ser contada. Finalmente, Asa preguntó con un tono que reflejaba dulzura y cierta anticipación. «¿Estarás listo para el siguiente paso cuando lo estés?» No confiaba en mi voz, así que asentí. Aunque no tenía ni idea de a dónde me llevaría este camino, mi miedo ya no era el sentimiento más fuerte. Algo más comenzaba a surgir. Silencioso, tembloroso, real. El gesto que le di a Asa permaneció en el aire entre nosotros como un hilo delicado, fino, frágil, pero innegablemente presente. No estaba preparado para lo que vendría después, pero tampoco para detenerme. Sentía que detenerme ahora dejaría algo a medio formar dentro de mí, inacabado e inquieto. Asa no se movió de inmediato. Ella simplemente se quedó de pie detrás de mí, con las manos apoyadas en mis hombros de una manera que me anclaba, me anclaba. Podía ver su reflejo en el espejo, su mirada serena, su respiración firme, su tranquila seguridad que contrastaba marcadamente con mi temblorosa confusión. «Lo estás haciendo mejor de lo que crees», dijo en voz baja. «No tengo ganas», susurré. Me apretó los hombros con suavidad. La transformación nunca se siente elegante cuando estás dentro de ella. La palabra transformación me provocó un cosquilleo en el estómago. No quería etiquetar lo que estaba sucediendo. Las etiquetas se sentían demasiado nítidas, demasiado definitivas, demasiado pesadas. Lo que se desarrollaba entre nosotros se sentía más como una niebla, suave, informe, cambiante, algo que cambiaba de significado cada vez que respiraba. Asa me rodeó y se sentó en el borde de la cama, palmeando el espacio a su lado. «Ven». Me uní a ella lentamente, la túnica ondeando suavemente al moverme. Cada movimiento de tela me recordaba que no llevaba lo que solía llevar. Y, curiosamente, con cada recordatorio, mi respiración no se aceleraba. Con pánico, se suavizaba. Asa me observó un momento, sin evaluarme ni juzgarme, simplemente absorbiéndome como si estuviera memorizando una versión de mí que siempre había sospechado que existía. «Quiero que entiendas algo», dijo con dulzura. «Esto no se trata solo de ropa ni de roles. Se trata de honestidad, franqueza, de permitirte vivir sin la armadura que has usado durante años». Me miré las manos. No me había dado cuenta de lo pesada que era la armadura. «Sí», dijo en voz baja. La veía a diario. Sus palabras se asentaron en mi pecho como una cálida pesadez. No sabía si sentirme agradecida o culpable. «Asa», murmuré, «¿esto cambia tu forma de verme?» Su respuesta llegó sin dudar. «Me permite verte con más claridad. Eso es todo». Exhalé temblorosamente. Algo en su tono, firme y con los pies en la tierra, hizo que mi miedo se aflojara un poco. Cogió una cajita de la mesita de noche. Al abrirla, esperaba algo dramático, algo simbólicamente abrumador. En cambio, me ofreció un simple cepillo para el pelo. Debió de notar mi confusión. «¿Un cepillo?», asintió. «Déjame peinarte». Parpadeé. «Pero ni siquiera, mi pelo no está peinado ni nada. No necesita estarlo. Déjame encargarme». Había algo increíblemente tierno en la petición. Nada controlador, nada autoritario, solo gentil, tentativo. Le di la espalda. Sentí que la cama se movía cuando ella se movió detrás de mí. Entonces, la primera pasada del cepillo tocó mi pelo. Lenta, deliberada, paciente. Me sorprendió lo emotiva que fue la sensación. No fue dramática. No fue transformadora. Fue simple, suave, humana, el tipo de cuidado que no sabía que anhelaba. Su voz era cálida y baja. «Tienes tanta tensión aquí», murmuró, rozando otra sección. «Siempre en los hombros, siempre en el cuello». Tragué saliva. «Supongo que he estado cargando demasiado». «Tú sí», dijo, sola, «que esto sea diferente». Se me hizo un nudo en la garganta inesperadamente. No esperaba que cepillarme el pelo fuera como una confesión.
Las pasadas se volvieron más suaves a medida que los nudos se desenredaban. Con cada pasada, algo dentro de mí se aliviaba. Algo viejo, algo que no había notado, llevaba años apretado. Finalmente, dejó el cepillo a un lado y apoyó las manos suavemente sobre mis hombros. Ese simple toque fue como un sello. Un acuerdo silencioso. «Te ves más suave ahora», dijo. «No por la ropa, sino porque la tensión ha desaparecido de tu rostro». No me atreví a hablar. Me rodeó, sentándose tan cerca que nuestras rodillas se tocaron. «Ahora quiero que camines». Parpadeé. «¿Camina?» «Sí», dijo. «No como una actuación. No como si estuvieras fingiendo. Simplemente cruza la habitación. Muévete como tu cuerpo quiera con esta ropa». La petición me aceleró el pulso. Ni siquiera sé qué significa eso. «Lo harás», respondió con suavidad. «Ponte de pie. Inténtalo». Me puse de pie lentamente, sintiendo su mirada, pero no como si me presionara. Más bien, como si me abriera el paso. Cuando di el primer paso, la tela me rozó las piernas con un suave roce, alterando la forma en que desplazaba mi peso, la forma en que mantenía mi postura. Otro paso, luego otro. Mis movimientos parecían inseguros, pero no tontos. La suavidad de la ropa me hizo aligerar instintivamente el paso, relajar los hombros y los brazos. No estaba imitando nada. No estaba actuando. Simplemente me estaba adaptando, tomando conciencia de mi cuerpo como nunca antes. Cuando me volví hacia Asia, su sonrisa me revolvió el estómago, con una sensación cálida y aterradora a la vez. «Eso», dijo en voz baja, «era real». «¿Qué quieres decir?», pregunté con la respiración entrecortada. «No forzaste nada. No fingiste. Dejaste que la dulzura te guiara. Esa es la honestidad que quería ver». Me llevé una mano al pecho, intentando calmar el extraño zumbido que sentía en mi interior. «Asa, no sé a dónde me lleva esto». Su mirada se suavizó. «No necesitas hacerlo. Solo necesitas dar el siguiente paso». Tragué saliva. «¿Cuál es el siguiente paso?». Se levantó, caminó hacia el cajón y sacó algo. Cuando se giró, me quedé paralizada. En su mano llevaba una diadema sencilla, delicada. Nada infantil, ni de disfraz, solo un pequeño y suave accesorio. «Asa», susurré. Su voz era suave pero firme. «Si quieres continuar, te lo pongo». La habitación se sentía increíblemente silenciosa. Esto no era solo un accesorio. Era un umbral, simbólico, psicológico, un paso de la exploración a la encarnación. Sostuvo la diadema entre los dedos como si fuera de cristal frágil. «Solo si quieres», repitió en voz baja. «Si esto te parece demasiado, paramos». Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. No sabía qué responder. Solo sabía cómo me sentía. Aterrada, curiosa, expuesta, abrazada, y lentamente, con la respiración entrecortada, asentí. La mirada de Asa se calentó, no triunfante ni emocionada, sino profundamente tierna. Al acercarse, levantó la diadema y me incliné ligeramente hacia adelante, dejándola. No esperaba que el día fuera diferente. Sin embargo, en cuanto abrí los ojos, algo en el aire transmitía una presión silenciosa, como la atmósfera previa a una confesión. Mi habitación aún estaba envuelta en la penumbra matutina. Y durante unos segundos, simplemente me quedé allí tumbada, escuchando el suave susurro de mi propia respiración, consciente de la tenue y sedosa calidez del camisón contra mi piel. Ya debería haberme sentido extraño, pero no fue así. Me envolvió como un recuerdo que no podía ubicar. Me levanté lentamente, casi con cautela, como si cualquier movimiento repentino pudiera perturbar el frágil equilibrio interior. Al llegar al espejo, me quedé paralizada, no por lo que vi, sino por lo que sentí. Mi reflejo permanecía allí, tranquilo y modesto, pero la expresión de su rostro no era neutral. Era expectante, paciente, casi como si me hubiera estado esperando. Los sutiles cambios eran imposibles de ignorar. La forma en que mi cabello enmarcaba mi rostro, las líneas de mi mandíbula suavizadas sin que yo lo intentara, el sutil cambio en la postura de mis hombros. Parecía alguien que había estado aprendiendo un ritmo de vida diferente, lenta y reticentemente, pero innegablemente. Pero aún había indicios de quién era yo, aferrados obstinadamente en los rincones de mi imagen. Y verlos me retorcía algo en el interior. Una maraña de miedo, confusión, curiosidad. Nada encajaba a la perfección. Porque siento que estoy avanzando hacia algo que no entiendo del todo. Porque me siento expuesta y protegida a la vez.
Porque la persona del espejo se siente cada día menos extraña. Tragué saliva con dificultad, rozando el borde de la cómoda con los dedos, como si necesitara estabilizarme. Por primera vez, no intenté perfeccionar la imagen ni ajustar nada. Simplemente me quedé allí, frente a la silenciosa pregunta en los ojos mi reflejo. Y entonces sucedió. Pequeña, casi invisible, pero lo suficientemente poderosa como para inquietarme. Algo en su expresión se suavizó, como si exhalara antes que yo, como si estuviera más tranquila que yo. Y en ese delicado cambio, fue como si ya no esperara a que yo cambiara. Esperaba a que reconociera lo que ya estaba sucediendo. No fue una victoria. No fue una rendición. Fue el segundo antes de que una verdad se desvele. Un suave golpe en la puerta me sobresaltó. «Cariño, encontré algo que creo que te gustará», dijo Lee con voz suave, cálida, casi tierna. Su voz no sonaba autoritaria ni transaccional. Era delicada, comprensiva, un recordatorio de que, de alguna manera, no estaba pasando por esto sola. «Voy enseguida», respondí, aún sin poder apartar la mirada del espejo. Cuando finalmente me giré, sentí una opresión en el pecho, no por miedo, sino por la inquietante conciencia de que algo dentro de mí había cambiado tan silenciosamente que casi no lo noté. No era aceptación, todavía no, sino el inconfundible comienzo de ella. Como si el suelo bajo mi identidad se hubiera inclinado solo unos grados, lo suficiente como para que nada volviera a ser exactamente igual. El golpe en la puerta fue como una llamada de un futuro tranquilo que no me había atrevido a imaginar. La voz de Asa resonó suavemente por la habitación, tranquila y alentadora, como si supiera que el momento dentro de mí era delicado e irrecuperable. Respiré lenta e irregularmente, recorriendo el dobladillo de mi túnica, y caminé hacia la puerta como si cada paso pesara. Al abrirla, ella sostenía una pequeña bandeja, sencilla, de tonos pastel, nada extravagante, pero de una importancia inconmensurable. En ella había objetos que parecían triviales por sí solos, un peine suave, una delicada diadema y un pañuelo ligero. Pero en sus manos se convirtieron en herramientas de revelación, instrumentos delicados diseñados para guiarme hacia una versión de mí misma que había evitado durante tanto tiempo. «Pensé que te gustaría probarlas», dijo con un tono casi tímido. «Sin prisas, sin presiones, solo si quieres». Sus ojos se encontraron con los míos con esa misma serena certeza que me había impulsado hacia adelante todos estos días. La forma en que me observaba, firme e impasible, me hacía sentir expuesta y protegida a la vez. Me picaban los dedos por alcanzar las prendas, pero mi pecho era un tambor de nervios, emoción y algo más profundo que no podía identificar. «¿Me las pongo todas a la vez?», pregunté con voz vacilante, casi un susurro. «Lo que me parezca bien», respondió. «Incluso una sola me basta». Dudé, y luego tomé lentamente la diadema. Sosteniéndola en mis manos, sentí un temblor extraño. No miedo exactamente, sino la consciencia de que era más que un trozo de tela. Era un umbral. Miré mi reflejo en el espejo del otro lado de la habitación y vi a alguien esperando en silencio, conteniendo la respiración, sin pedirme que fuera perfecta, solo pidiéndome que estuviera presente. Al colocarme la diadema en el pelo, me temblaban ligeramente los dedos. Asa se acercó, rozando ligeramente las mías con sus manos, guiándome en el ajuste final. El momento fue íntimo, tranquilo, casi reverente. «Te ves más suave», murmuró. «No diferente, solo más tú misma». Parpadeé al mirarme en el espejo. La diadema enmarcaba mi rostro con delicadeza, resaltando una versión de mí que solo había vislumbrado en sueños o fugaces momentos de valentía. No había artificio aquí, ninguna pretensión, solo yo, indecisa, frágil, en proceso de desarrollo. Algo en mi pecho se liberó. Un suspiro que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo se hizo lento y tembloroso. Por primera vez, sentí que mis límites se alineaban. No del todo, no a la perfección, pero lo suficiente para respirar. Asa extendió la mano y me colocó el chal sobre los hombros. La tela era ligera, suave y cálida. «Puedes tomarte tu tiempo», dijo. «Este es tu espacio, tu ritmo, tu forma de ser visto». Me giré lentamente hacia ella, con la voz entre sorprendida y desconcertada. «Me siento diferente». «Eres diferente», dijo simplemente, «pero no porque yo te forcé, sino porque finalmente te dejaste ser». Cerré los ojos un momento, dejando que la realidad se asentara. No se trataba de ropa ni de roles. No se trataba de etiquetas. Se trataba de permiso. El permiso que me había negado durante años. Y en esa silenciosa afirmación,
Sentí que una extraña y temblorosa confianza me invadía. Nada estridente ni llamativo, nada perfecto, pero innegablemente real. Estábamos juntos en la quietud de la habitación, mientras la luz de la mañana se derramaba por el suelo, bañándonos a ambos en un dorado brillo. Y comprendí con una claridad nítida que este viaje no se trataba de convertirme en otra persona. Se trataba de permitir que la versión de mí que siempre había existido, suave, insegura, femenina, curiosa, finalmente respirara. La transformación no estaba completa. Nunca lo estaría. Pero en ese momento, con la diadema puesta, el chal descansando suavemente sobre mis hombros y la serena presencia de Asia a mi lado, sentí el primer atisbo de algo que hacía tiempo creía imposible. La sensación de pertenecer a mí misma. Y supe sin duda alguna que estaba lista para continuar. La casa estaba en silencio esa tarde, pero el silencio no estaba vacío. Estaba lleno de tensión, de posibilidades y de algo que no podía identificar, una energía que me oprimía el pecho con peso y expectación. Me paré frente al espejo, todavía vestida con la suave túnica y las mallas color pastel, la delicada diadema sobre mi cabello y el chal sobre los hombros. El reflejo que me devolvía la mirada no parecía una caricatura, un disfraz ni un disfraz. Parecía viva. Nunca la había visto antes. Y, sin embargo, siempre había estado ahí, esperando pacientemente bajo la superficie, esperando el coraje que yo desconocía tener. Asa se colocó detrás de mí, en silencio, como si no quisiera perturbar ese frágil momento. Sus manos se posaron suavemente sobre mis hombros, asentándome, y sentí que todo mi cuerpo se relajaba de una forma que me sorprendió. No era que confiara solo en ella, era que por fin empezaba a confiar en mí mismo. «¿Estás listo?», susurró. Negué levemente con la cabeza. «Todavía no sé si estoy listo para nada». Sus dedos me presionaron suavemente, instándome a adoptar la postura que me había estado ayudando a descubrir. «Has estado lista toda tu vida. Simplemente no lo permitiste». Las palabras resonaron en mi interior. Había pasado años escondiéndome tras la vergüenza, tras las responsabilidades, tras una versión de mí misma que se sentía rígida, pesada e incompleta. Y ahora, allí de pie, podía sentir cómo esas viejas capas se desprendían. Cada movimiento, cada respiración, cada pequeño gesto que había aprendido a hacer con miedo ahora me transmitía una silenciosa libertad. «Me siento extraña», admití con voz temblorosa, como si finalmente fuera yo misma, pero no del todo. «Exactamente», dijo ella, sonriendo suavemente. «Estás justo donde necesitas estar. No terminada, no perfecta, solo visible». Me reí, un sonido suave y tembloroso que me sobresaltó porque hacía mucho que no salía de mí. Y, sin embargo, se sentía bien, natural, humano. Me moví lentamente hacia el centro de la habitación, probando la suave oscilación de la tela, la ligereza del chal sobre mis hombros, la diadema que me sujetaba el pelo justo. Cada paso parecía deliberado, como aprender a caminar de nuevo por primera vez. Asa no me instaba, solo observaba, con la mirada firme, su expresión llena de ese aliento silencioso que me hacía sentir vista sin ser juzgada. Cuando llegué al espejo, observé el reflejo con atención. Mi postura había cambiado sutilmente. Mis movimientos se suavizaron. Mi rostro parecía menos reservado, menos tenso. Y en esos ojos que me devolvían la mirada, reconocí algo que llevaba años enterrado. Curiosidad, ternura, un ansia por explorar quién era realmente, no lo que había estado fingiendo ser. Le susurré a mi reflejo, sin saber si era yo o ella quien escuchaba. ¿De verdad soy yo? La respuesta llegó en el silencio, no pronunciada, no concedida por nadie más. Provenía del simple hecho de que ya no me escondía. Estaba aquí. Era visible, y eso bastaba. Asa dio un paso adelante, rozando las mías con sus manos, y me guió hasta la mesita donde había dejado otro conjunto de objetos. Cepillos, peines, cintas y algunos accesorios suaves que había elegido durante la última semana. «Si quieres, podemos continuar», dijo lentamente, «a tu ritmo. Todo lo que hacemos aquí es tuyo para que lo aceptes». Tomé uno de los cepillos y sentí la suave madera en mis manos. El gesto, por simple que fuera, fue como una declaración. Ni a ella, ni a nadie, sino a mí misma. Me permitía explorar, cuidar, nutrir esa parte de mí que había estado oculta durante tanto tiempo. Asa me entregó las cintas. Sentí un rubor en mis mejillas al atarme una con cuidado a la muñeca. Era simbólico, sí,
Pero más que eso, era una prueba tangible de que estaba empezando a habitar este espacio plenamente, de que estaba eligiendo la suavidad, la feminidad, el cuidado, no porque nadie más lo exigiera, sino porque yo quería, porque me sentía bien. Mientras la luz del atardecer se extendía por la habitación, me vi de nuevo en el espejo. Esta vez no me inmuté. Esta vez no me acobardé. No me escondí tras lo que solía ser. La vi, a mí, con total sinceridad, cruda y temblorosa. Y por primera vez pude decir sin dudar que me gustaba, que la aceptaba, que quería vivir como ella. Asa se acercó y puso sus manos sobre mis hombros, anclando mi presencia en el presente. ¿Lo ves?, preguntó suavemente. Asentí con la garganta apretada. Sí, creo que sí. Bien, susurró. Porque esto es solo el principio. Habrá desafíos. Habrá días en que el miedo regrese. Pero hoy has demostrado algo. Puedes afrontarlo. Puedes ser tú mismo, y no tienes que hacerlo solo. Sus palabras calaron hondo, como un salvavidas para esa parte de mí que había tenido demasiado miedo de respirar con plenitud. Sentí lágrimas en las comisuras de los ojos, no de tristeza, sino de puro alivio al finalmente ser reconocido. No por ella, ni por el mundo, ni por mí mismo. Por primera vez en años, me sentí completo. Frágil, sí. Vacilante, sí, pero innegablemente yo. Respiré hondo, dejando que llenara cada parte de mí que el miedo y la vergüenza habían vaciado. Dejé caer los hombros, el pecho se expandió, el corazón se aflojó. Retrocedí y me giré lentamente en el espejo, examinando el reflejo desde todos los ángulos, recorriendo las curvas, la suavidad, la presencia que finalmente era mía para reclamar. Asia sonrió en silencio, casi con reverencia, como si comprendiera la magnitud del momento. «¿Estás lista para vivir esto?», dijo, no de forma perfecta, ni impecable, sino con sinceridad. La miré, luego me miré a mí misma, y por primera vez la palabra «lista» no me pareció una pregunta, me pareció una promesa. Y en esa habitación tranquila y soleada comprendí algo profundo. Ya no solo sobrevivía, ya no me escondía, ya no era solo un reflejo en un espejo ni una colección de apariencias prestadas. Era visible, era suave, era tierna, era yo misma. Y eso bastaba. A partir de ese día, viviría cada momento consciente delicadamente, abrazando el rol que Asia me había ofrecido, no como una rendición, sino como una liberación. Usaría mi ropa, mis cintas, mis chales, no para complacer a nadie, sino para honrar a la frágil y hermosa persona a la que finalmente había permitido existir. Había entrado en la luz de mi propia verdad, y por primera vez pude ver el horizonte completo de posibilidades que se extendía ante mí. Esta era mi vida, mi transformación, mi elección, mi hogar, y estaba lista para ser vista.